Hola, buenos días. Esta es nuestra primera guía y trata de identificar los pronombres personales y el verbo to be en presente simple. Por ejemplo, tenemos aquí los siguientes pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you y they. El I, que es para yo, primera persona singular, ¿cierto? Tenemos dos veces el you, uno singular que se refiere a tú o usted, y el otro you de forma plural cuando dice ustedes. Tenemos el it, que esto es para referirnos a una cosa o un animal, pero siempre de forma singular, cuando es una cosa o un animal. Si queremos referirnos a más de una cosa o más de un animal, dos o tres, vamos a usar el they o lo asociamos con they. Tenemos entonces aquí ejemplo con algunos. La idea es ir asociando los sustantivos de la oración a algún pronombre personal. Por ejemplo, si en la oración aparece el nombre Mario, nosotros sabemos que es un hombre, por lo tanto lo asociamos con el pronombre he, que significa él. Si tenemos, por ejemplo, el nombre Susana, sabemos que es una mujer, por lo tanto lo asociamos con el pronombre she, ella. Si hablamos de ambos, de Mario y Susana, son dos personas, ¿cierto? Son ellos, por lo tanto, lo asociamos con they. Si hablo de Mario y yo, aquí me incluyo, por lo tanto, somos nosotros, we. En el caso de abajo estamos hablando de un objeto, dice mi casa, no es una persona, y como es una sola casa, lo asocio con it. En este caso de abajo, donde dice mi casa y tu casa, estamos hablando de dos casas, ya es plural, por lo tanto lo asocio con they, ellos o ellas. Por lo tanto, de acuerdo a esta regla, dice, lo que tenemos que hacer aquí es ir asociando, lo mismo que pasó acá arriba. Estamos hablando, por ejemplo, de Carla. ¿Quién es Carla? Es una mujer y yo coloco al ladito el pronombre en inglés que corresponde. El ejemplo está acá arriba. Si dice Carlos, ¿quién es? Es un hombre, por lo tanto es él, he. Y así sucesivamente con los otros ejemplos, ¿ya? Tenemos a Mateo y Jimena, dice my brother, mi hermano. Abajito dice my cousins, ¿quiénes son? Mis primos. ¿Con qué pronombre lo asocio? Yo, tú, él, ella. Lo van colocando al lado en inglés. Más abajo dice a girl, una chica. A book, un libro. Some chairs, algunas sillas. A toy, un juguete. My friend and I, mi amigo y yo. You and your wife, tú y tu esposa. Esos serían los que tienen que asociar. Luego tenemos unas imágenes. Dice, escribe un pronombre personal en inglés que represente cada imagen. Puede ser I, you, he, she, it, we, you o they. Aquí tenemos una niña. ¿Cuál es el pronombre personal para esta niña? Tenemos un niño. Aparece una familia. Dos papás y un niño. Aparece un mono. Dos delfines, un lápiz, dos manzanas. Entonces le colocan abajo, le escriben el pronombre personal que corresponde. Ahora, de aquí en adelante tenemos el verbo to be, el cual era necesario, ¿cierto?, conocer los pronombres personales y tratar de asociarlos con sustantivos, porque nos va a servir para usarlos con el verbo to be. ¿Qué significa? Tiene dos significados, ser y estar, que están aquí, y tiene tres formas en inglés, que son am, is y are. Esas tres formas significan también ser o estar, pero va a depender del sujeto de la oración o el pronombre con que se use cada uno, porque existe una regla, la que está acá. Por ejemplo, la primera forma, que es am, se va a usar solo con el pronombre yo, para decir I am, yo soy, o yo estoy. La segunda forma es is, se usa con los pronombres he, she, it, él, ella o esto.
para decir, por ejemplo, he is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. Y por último, el are lo vamos a usar con los otros pronombres personales. Con we, con you, con they. Nosotros, ustedes, ellos. Ejemplo, tenemos we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, tú eres o tú estás. Y como tenía dos significados el you, tú o ustedes, también significa ustedes son o ustedes están. Va a depender del contexto. Y por último, they are significa ellos son o ellos están. Entonces esa es la regla principal. El yo lo vamos a usar con am, siempre. El, ella, esto, lo vamos a usar siempre con is. Y el we, you y they lo usaremos siempre con are. ¿Ya? Acá. Por ejemplo, dice, si queremos decir que Beatriz es doctora, sabemos que Beatriz es ella, por lo tanto la oración va a ir con la forma is. Y quedaría el siguiente ejemplo así. Beatriz is a doctor. Beatriz es doctora. Tenemos las siguientes oraciones para que la vean. Como ejemplo, dice Fernando is intelligent. Él es inteligente. Como Fernando es él, dijimos que él se iba a usar con is. Después dice, Romina y Fernando are students. Romina y Fernando son ellos y ellos va con are. Y la última dice, Romina and I are good friends. Romina y yo somos buenas amigas. Romina y yo somos nosotras y nosotras va a ir con are, de acuerdo a la regla que vimos recién. Por lo tanto, tenemos una serie de oraciones aquí, son 10 oraciones, la cual la tenemos que completar con una de las formas del verbo to be. O sea, con am, con is o con are. Una de las que están entre paréntesis. Y va a depender de la regla que vimos delante. Recuerden que el am lo usamos con yo, si el sujeto es yo. El sujeto está siempre antes de la línea del espacio en blanco, para que lo consideren. El is lo vamos a usar con él, con ella o con esto. Y el are lo vamos a usar si el sujeto es nosotros, ustedes o ellos. Aquí habla de Roberto, hay que asociarlo entonces. ¿Quién es Roberto? Roberto es él. ¿Y él con cuál de las tres formas lo usamos? Lo colocamos, lo escribimos sobre la línea. Después dice yo. La 3 dice Ana y Camila. Tenemos que fijarnos en estas palabras que están antes de la línea porque ese es el sujeto de la oración. Mi casa. Tú. Dice mi tía. El sol. Tú y yo. La 8. Después dice mis dos mascotas. Y la 10, my children, mis hijos. Entonces, asocian las oraciones que no tengan un pronombre personal, lo asocian con uno y después le escriben la forma del verbo to be. Este es el orden de las oraciones en afirmativas. El sujeto de la oración, verbo to be y después complemento. Están los ejemplos abajo. Por ejemplo, Karen is a student. Karen es el sujeto. Is es el verbo to be. A student es el complemento. Tal como en español, Karen es estudiante, es el mismo orden. I am a student, I, yo, es el sujeto, am, soy, el verbo to be, a student, un estudiante, es el complemento. Ese es el orden de las otras igual. Ya, aquí dice crea oraciones usando la forma del verbo to be que corresponda para cada imagen. Aquí en el ejemplo hay una doctora que está revisando a un niño, por lo tanto yo puedo hacer varias oraciones. Cada imagen tiene un cuadro al lado para que ustedes escriban solamente una oración. Tienen varias posibilidades de escribir de acuerdo a la imagen. Por ejemplo, aquí yo escribí, she is a doctor, ella es una doctora.
También puedo decir, inventarle un nombre y decir María is a doctor. María es doctora. Y después puse, they are in the hospital. Ellos están en el hospital. Estas tres oraciones están describiendo la imagen y usando el verbo to be. Por ejemplo, en la primera oración usé el is, la segunda también lleva el is, y la tercera lleva el are. Por lo tanto, escriban una oración que lleve el verbo to be, que sea como la estructura que vimos recién, sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, aquí podemos escribir en español, él es cantante, acá puede ser ella es profesora, y así sucesivamente con los otros. Solamente una oración, aquí yo escribí 3, porque pueden ser diferentes oraciones las que ustedes inventen. Pero que lleve sí o sí el verbo to be, el am, el is o el are. Y si tienen algún comentario y sugerencia, algo que quieran indicar, está el cuadrito, ¿cierto? Azul, para que ustedes nos escriban su número telefónico actualizado. Y al final se encuentra la rúbrica de evaluación de esta guía. Espero les vaya bien y nos vemos para la próxima guía.